Y bueno, hermanos, gracias a Dios por esta bendición que nos da una vez más, y vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Estamos mirando el libro de Ruth, y vamos a tocar el capítulo número 2, libro de Ruth, capítulo número 2. El domingo pasado terminábamos con una reflexión donde mi Biblia dice en el capítulo 1, versículo 18: viendo pues Noemí que Ruth con ánimo resuelto estaba determinada a seguirla, no quiso contradecirla más ni persuadirla que se volviese a los suyos. Mire que Ruth estaba con un ánimo resuelto y determinado. ¿A qué? A seguirla. ¿Y qué dice la palabra del Señor en el versículo, en dos versículos anteriores? Versículo 16 del capítulo 1: respondió Ruth: no me instes más sobre que te deje y me vaya, porque a donde quiera que tú fueres he de ir yo, y donde tú morares he de morar yo igualmente. Tiempo futuro, porque todavía estaban en tierra de Moab. Pero me llama más la atención la siguiente expresión que dice: tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Tiempo presente. Ya ella se hacía parte del pueblo de Dios, ya ella sentía que el Dios de Noemí también ya era su Dios. Una bendición enorme. Así que también la invitación a todos los hermanos y amigos en esta mañana es: ¿cómo está nuestro ánimo? ¿Tenemos un ánimo resuelto y determinado para seguir al Señor? Para que Él sea tu Dios, para que Él sea mi Dios, para que seamos del pueblo de Dios. Entonces, esta mujer nos deja una gran enseñanza en esta mañana. Y vemos que esta decisión la tomó fue por algo tuvo que haber visto y oído y aprendido también. Y qué más que de parte de su suegra Noemí, que aunque ella estaba asumiendo la responsabilidad de esas consecuencias por la mala decisión de su esposo de salirse de la cobertura del Señor, pero ella reconocía que la mano del Señor estaba contra ella muy humildemente y quizá con mucho sufrimiento, pero aceptó la situación. Y algo bastante interesante es que ella, en medio de su sufrimiento, escuchó que el Señor había vuelto a visitar su tierra, es decir, Israel, Judá, de donde ellos habían salido, y resolvió regresarse. Y esa palabra me hace acordar algo de lo que dice el Salmo 73 de Asaf, que dice en el versículo número 21, versículo 17, miramos el versículo 17, cuando él ve la prosperidad de los impíos, de los arrogantes, bueno, todo esto, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué sucedió con Asaf? Pues se había salido del santuario. Cuando nosotros nos salimos del santuario, de la cobertura de Dios, comenzamos a ver las cosas de una manera diferente. Y quizá como Noemí, su vida comienza a empeorar, no solamente en su situación personal, sino familiar. Y de pronto, digamos, en algunos aspectos espiritual, y claro, va a afectar mucho nuestra vida espiritual si nos salimos de la cobertura de Dios. Pero lo que me llama la atención de Noemí es que ella parece no haber perdido su identidad, su procedencia, su Dios, la ley del Señor. ¿Por qué? Porque recuerden que desde el principio está diciendo de que fue Elimelech quien tomó la decisión de irse, tomó a su mujer y a sus hijos para buscar provisión en otro lugar, pero esta mujer siguió conservando su identidad. Nunca se olvidó de dónde era y a qué Dios era que le estaba sirviendo. Entonces esto es bastante interesante aquí, porque ella resuelve
regresar cuando escucha que el Señor visitó su pueblo, su nación una vez más. Aquí Asaf dice, hasta que entrando en el santuario, o sea, regresó a la cobertura del Señor, dice, comprendí el fin de ellos. Y hay un precioso texto que dice el mismo Asaf en el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Claro, estaba pasando una situación difícil, pero dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y mira el consejo que da Asaf, versículo 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y termina diciendo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Noemí entendió esto, que el estar cerca de Dios, el acercarse a Dios es el bien, porque ella experimentó que alejarse de Dios, de la ciudadanía del Señor, todas las cosas comenzaron a ir de mal en peor. Entonces, mirando aquí algo bastante interesante, Ruth pudo pues ver en Noemí algo especial para ella tomar la decisión y decir, tu pueblo es mi pueblo, no será, es mi pueblo, y tu Dios es mi Dios. Que uno no toma una decisión a la ligera, y más cuando se trata de dejar nación, de dejar padres, de dejar amigos, de dejar toda una vida atrás. Y eso solamente lo puede hacer el Señor cuando a través de la palabra comienza a limpiar la persona y a mirar, y la persona comienza a analizar de que es más importante la bendición de Dios que las cosas materiales, terrenales de esta vida, los deleites temporales del pecado. Un deleite es algo que se disfruta, ¿cierto? Algo que da placer. O alegría momentánea, un deleite es eso. Y la palabra habla de los deleites temporales del pecado, pero también habla que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. El deleite del pecado del mundo es temporal, es pasajero y conduce a la perdición, pero el que hace la voluntad del Señor, dice, permanece para siempre. Desde ese mismo momento estás disfrutando de una vida eterna con el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, así se encaminaron juntas y llegaron a Belén. Apenas entraron a la ciudad, voló luego la noticia, y las mujeres decían, es esta, aquella Noemí. Como quien dice, aquella señora tan principal entre nosotros, a las cuales dijo, no me llaméis Noemí. Noemí significa graciosa, significa amable, agradable, placentera. No me llamen más así, sino llamadme Mara, que significa amargura, porque el Todopoderoso me ha llenado de grande amargura. Salí de aquí colmada y el Señor me ha hecho volver vacía. ¿Por qué pues me llamáis Noemí, habiéndome humillado el Señor y afligiéndome el Todopoderoso? Versículo 22, volvió pues Noemí con Ruth, moabita, su nuera, de la tierra de su peregrinación, regresando a Belén cuando comenzaban a segarse las cebadas. Noemí se sentía, aunque regresó a la tierra, a su nación, todavía se sentía afligida, todavía sentía gran amargura. ¿Y cómo no? Pues somos humanos, y estaba todavía sufriendo la muerte de su esposo y de sus 2 hijos. Es una situación muy difícil, y los que han tenido esta experiencia pues han de dar testimonio de ello. Pero volvieron allá, y entra el capítulo 2, versículo 1 diciendo, tenía Elimelech, marido de Noemí, un pariente consanguíneo, hombre poderoso y de gran caudal, llamado Booz. Y Ruth la moabita dijo a su suegra, si me das tu licencia o tu permiso, iré al campo
y recogeré las espigas que se escapen de las manos de los segadores, donde quiera que hallare buena acogida en algún padre de familias que se muestre compasivo para conmigo. Le respondió Noemí: anda, hija mía. Fue pues y empezó a recoger espigas detrás de unos segadores. Por fortuna, el dueño de aquel campo era el mencionado Booz, de la parentela de Elimelech. Vemos algo interesante, que aunque la palabra del Señor aquí no lo está diciendo, pero ¿cómo sabía Ruth al entrar en Israel, en llegar a esta región de donde Noemí y su familia eran naturales, es decir, de Judá? ¿Cómo sabía Ruth que ella podía ir a recoger las espigas que se escaparan de las manos de los segadores? Es decir, Ruth le pide permiso a su suegra para acogerse a un beneficio. ¿Y qué beneficio? Era un beneficio que por ley Dios le había dado a Israel. Podemos ver en Ruth una persona que ya ha comenzado a tener conocimiento no solamente del pueblo de Dios, sino de la ley de Dios y de Dios mismo. ¿Cómo sabía esto? Pues su suegra tuvo que habérselo enseñado. Miremos lo que nos muestra la palabra del Señor en Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10. Aquí comprobamos eso que está sucediendo con Ruth allí donde se acoge al beneficio, que es un beneficio que por ley Dios había dado a su pueblo. Levítico 19, versículos 9 y 10. Hablando acerca de leyes de santidad y de justicia y también de leyes humanitarias, dice el versículo 9, Levítico 19, 9 y 10: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Dice lo siguiente: para el pobre y para el extranjero lo dejarás, y firma allí el Señor: yo Jehová vuestro Dios. Dice: no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Es decir, que mientras estaban tomando los frutos de sus campos, el fruto que se le cayera, no, por ley no podía recogerlo, sino dejarlo allí, porque era un beneficio, era una ayuda, era un auxilio para el pobre y para el extranjero. Y algo interesante también nos dice Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24, dice la palabra del Señor en el versículo 19 en adelante: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Entonces, habla no solamente del pobre y el extranjero, sino que aquí el Señor agrega el huérfano y la viuda. Mire, pobre, extranjero, huérfano y viuda. Y vemos que tanto Ruth como Noemí habían quedado viudas, habían quedado solas, y prácticamente llegaron con las manos atrás, sin nada, habían pasado una situación difícil. Y sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 20 de Deuteronomio 24: cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti,
será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y le dice el Señor a su pueblo: y acuérdate que fuisteis siervos o siervo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Es decir, Israel había pasado una situación difícil. El Señor les recordó: ustedes fueron siervos, esclavos en Egipto, sufrieron y estaban trabajando por una miseria quizá que no recompensaba la labor de ellos. ¿Ves? Acuérdese de eso, y ahora que van a ustedes a comenzar a tener prosperidad, entonces esta va a ser la ley para aquellas personas que no tienen el poder económico para adquirir alimentos o cosas para el sustento. Y no solamente eso, sino también para los que han quedado desamparados, porque ustedes estuvieron esclavos allá, recuérdense de eso. Pero entonces aquí dice que si hacen esto es para que Jehová, tu Dios, te bendiga en toda obra de tus manos. Y podemos ver, según esto, Ruth le pide permiso a su suegra para ir a recoger espigas, esas que se escapen de las manos de los segadores. Dice: donde quiera que hallare gracia, acogida en algún padre de familias que se muestre compasivo para conmigo. Entonces Noemí la dejó ir. Con todo esto que hemos dicho hasta ahora, quiero que miremos cómo esta mujer Ruth ya iba adquiriendo conocimiento de la ley de nuestro Señor, de la ley que Dios le dio a su pueblo Israel. Y comenzó ella a refugiarse no en hombres, sino que se comenzó a refugiar en la palabra de Dios, porque la ley del Señor es la palabra de Dios. Recuerde lo que le dice el Señor en la parábola del rico y el Lázaro, o en la historia más bien del rico y el Lázaro. Dice a Moisés y a los profetas tienen: óiganlos a ellos. En ese momento solamente tenían los escritos, por así decirlo de alguna manera, del antiguo pacto. A Moisés y los profetas tienen. ¿Por qué Moisés? Porque vemos que lo que normalmente conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Penta significa 5 y teuco, rollos o libros. Los 5 rollos fueron escritos por Moisés. Ahí está toda la ley del Señor dada a la nación de Israel, y lo demás pues vemos que son los libros de los profetas. Entonces, a Moisés y a los profetas tienen: óiganlos a ellos, o sea, oigan la palabra de Dios, refúgiense en la palabra de Dios, que allí está lo que se debe hacer para ser salvo, para ser acreedores a todos estos beneficios y promesas de nuestro Señor. Entonces Ruth se estaba refugiando en la ley de Dios, en la palabra de Dios, no en hombres. Ya ella estaba teniendo un panorama más claro sobre este asunto. De tal manera que Noemí la deja ir, y dice que por fortuna el dueño de aquel campo donde Ruth comenzó a respigar, a recoger esas espigas que se escapaban de la mano de los segadores, ese campo era del mencionado Booz, de la parentela de Elimelech. Llegó a un buen campo, llegó a una buena tierra para ella acogerse a ese beneficio. ¿Y sabe por qué? Porque Booz aquí es tipología de Cristo, es tipología de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Booz era un hombre poderoso y de gran caudal. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en Ageo capítulo 2 versículo 8? Miremos lo que nos dice Ageo capítulo número 2 versículo 8. Vamos a buscar allí la palabra del Señor. Ageo capítulo 2 versículo 8. Dice la palabra del Señor: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. De Él es todo. Dice que del Señor es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en él habitan. Entonces aquí Booz dice que era un hombre poderoso y de gran caudal. Y en este caso nuestro Dios es un Dios y es el Dios todopoderoso. Es el Dios todopoderoso, el dueño de la plata y del oro, de la tierra, de su plenitud, el dueño del mundo y los que en él habitan. Por él vivimos, nos movemos y somos. Y también la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo número 8, 2 de Corintios 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, yo digo en esta mañana que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y aquí viene un tema muy bonito, porque Ruth se acoge a la ley del Señor, al beneficio que le correspondía por ley al pobre, al extranjero, a la viuda y al huérfano. Y el Señor le dice: no vendimies tu viña, porque la vendimia, el fruto que se recoge, es para aquel que tiene la capacidad de comprar, de adquirir, pero el rebusco, lo que queda en el piso, lo que se les cae, no es que sean cosas malas, sino que en medio de la cosecha se les suelta de las manos o se les cayó, pero está bueno, está en perfectas condiciones. Ese rebusque es para los que no tienen la capacidad de adquirir, porque son pobres, porque han quedado desamparados. Y sabe una cosa, mi hermano, el Señor hizo lo mismo, porque dice el apóstol Pablo: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo, ¿cómo? Se hizo pobre, para siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Es decir, le tocó humillarse a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, para que pudiésemos ser acreedores a las bendiciones del Señor. Porque el Señor mira la tierra y no había ni uno que hiciera el bien, no había ni uno justo. No podíamos alcanzar esa misericordia, no podíamos alcanzar esa salvación tan grande. No teníamos cómo hacerlo, no teníamos quizá el dinero ni la manera de poder ser salvos. Estábamos sentenciados, por eso dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor, en su gran amor y en su infinita misericordia, desciende de lo alto, se hace semejante a los hombres, siendo rico y el dueño de todo, se hace pobre, para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos y tuviésemos accesibilidad a la salvación, a las bendiciones y a las promesas de nuestro Dios. Él se hizo prácticamente como ese rebusco, que el que de pronto creía tenerlo todo, pero no tenía nada, y gracias a Dios se hizo pobre, hermano, para nosotros así poder adquirir ese beneficio, como sucede aquí con Ruth y con la ley del Señor. Y mire que llega esta mujer al campo de Booz, tipología de Jesucristo, porque allí es donde encontramos todo. Es en el Señor. Y ese campo, mi hermano, es el Evangelio, es el reino de Dios. Y es aquí donde tenemos bendición, donde tenemos gozo. Llamaba la atención un mensaje de uno de nuestros pastores aquí en la costa, que decía que la alegría es un sentimiento pasajero. Pero el gozo no lo tiene cualquiera, porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Y para tener gozo debemos nosotros tener al Espíritu Santo, ser llenos de su Espíritu Santo. Por eso el creyente, cuando muere algún familiar, algún pariente en Cristo, algún hermano,
pero muere en Cristo, aunque es un momento de tristeza, pero el creyente allí está lleno de gozo, sabiendo de que tenemos una esperanza grande, bienaventurada, de volvernos a encontrar. Por eso dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Dice Asaf, lo que leíamos ahora de Asaf en el Salmo número 73. ¿Qué decía él allí? Mi carne y mi corazón desfallecen. Claro que sí, sentimos tristeza, sentimos amargura, situaciones que nos afectan, pero la roca, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces el creyente que está lleno del Espíritu Santo tiene gozo, y en medio de la tristeza sabe que tiene una gran esperanza. Esto es algo maravilloso. Y es aquí en el Señor que encontramos bendición y vida eterna. Es en el Evangelio, es dentro de este reino, donde la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y sigue diciendo en la palabra del Señor: y he aquí que el mismo Booz llegó de Belén y saludó a los segadores diciendo: el Señor sea con vosotros. Los cuales le respondieron: el Señor te bendiga. Preguntó Booz al joven mayoral de los segadores: ¿de quién es esta muchacha? Le respondió: esta es la moabita que vino con Noemí del país de Moab. Ya como que algo sabían de la situación, ya esa fama se había regado. Esta es la moabita que llegó con Noemí del país de Moab. Y ha pedido permiso para ir tras de los segadores cogiendo las espigas que quedan, y desde la mañana hasta ahora se está en el campo sin haberse retirado ni por un momento a su casa. Mire este esfuerzo de esta mujer, como ella también hay que resaltarle esa labor de ella ir a conseguir sustento, no solamente para sí misma, sino para su suegra, que también había quedado desamparada, había quedado viuda y, por qué no decirlo, pobre, pues había perdido todo. ¿Por qué me llamáis Noemí, habiéndome humillado el Señor y afligiéndome el Todopoderoso? Dice allí la palabra del Señor: pues salí de aquí colmada y el Señor me ha hecho volver vacía. Y esta mujer lo hizo con mucho esmero, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Porque es que donde hay temor de Dios, mis amados hermanos, hay armonía, hay bendición, hay vida eterna. Y mire, una mujer virtuosa, valiente, esforzada, y que aunque estaba respigando, estaba recogiendo esas espigas que se soltaban de las manos de los segadores. Quizá este hombre estaba sorprendido desde por la mañana hasta la tarde seguía ella trabajando como si fuera una sierva normal de ese campo. Y dice Booz a Ruth: oye, hija, no vayas a otra heredad a respigar, ni te apartes de este sitio, sino júntate con mis muchachas. Esas muchachas se refieren a las criadas de Booz, que estarían destinadas a recoger las mieses segadas por los hombres. Seguía Ruth detrás de ellas recogiendo las espigas sueltas. Entonces dice: quédate allí con mis criadas, con mis muchachas, y síguelas donde estuviere la siega, porque he dado orden a mis criados para que nadie se meta contigo. Antes bien, si tuvieres sed, vete al hato y bebe agua de la misma que beben también mis criados. Les decía que Ruth comenzó a refugiarse ¿en quién? Comenzó a refugiarse en la ley de Dios, no en los hombres. Era en el beneficio que la ley del Señor disponía, que el Señor había dado a su pueblo Israel. Y mire que como esta mujer comenzó a interesarse por el Señor, por su ley, por su pueblo, entonces Dios asimismo, a través de Booz, comenzó a abrirle camino y a otorgarle ciertos beneficios. Y eso es lo que sucede cuando una persona está llegando a los caminos del Señor. Comienza a interesarse
por su palabra, por las cosas de Dios, por las cosas del pueblo de Dios, por los que habitamos esta ciudadanía del Señor, porque dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Y comienza el Señor entonces a irle otorgando beneficios, porque la palabra poco a poco va limpiando a la persona, y poco a poco, así a medida que va saliendo ese mal, va entrando el Señor también con sus bendiciones, porque va limpiando esa casa, va limpiando esa vida. Y mire cómo Booz le dice: no te vayas de este campo, le dice este hombre. No vayas a otra heredad a respigar. Y si tú hoy estás aquí, y si estás escuchando esta palabra y has llegado en este momento a este lugar, el Señor te dice y nos dice a nosotros como iglesia que ya estamos en este campo: no vamos a buscar bendición a otra heredad, no vamos a buscar provisión y beneficio, sustento a otra heredad, porque en este campo lo tenemos todo, pues el dueño de este campo, de este reino, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el dueño de la plata y del oro, el dueño del mundo, de su plenitud y de todos los que en él habitan. ¿Por qué ir a buscar bendición donde quizá lo que vamos a encontrar es maldición? Vamos a salir por una vida mejor y regresamos vacíos, como le pasó a esta mujer por culpa de una mala decisión. Y el Señor nos dice a través de esta palabra hoy: no nos vamos de este campo, no te vayas a otra heredad a respigar, a buscar beneficios, a buscar bendición, no, porque aquí lo tienes todo. Gracias le damos al Señor por su palabra. Y comenzó a darle beneficios y le dice: quédate aquí en este sitio, no te apartes de este sitio, dice Booz, versículo 8 del capítulo 2 de Ruth. Y comienza a darle beneficios y le dice: si no, júntate con mis criadas y síguelas donde estuviere la siega, porque he dado orden a mis criados para que nadie se meta contigo. Comienza el Señor a proteger a esa persona, y a los que ya hacemos parte de este campo, pues el Señor también, dice el salmista: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y al que se mete con la iglesia del Señor, el Señor, así como Saulo en ese entonces, le dice: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él ha dado orden a que nadie se meta con nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis bien? ¿Por qué? Porque tenemos la bendición de Dios, contamos con la protección de nuestro Señor Jesucristo. He dado orden a mis criados para que nadie se meta contigo. Antes bien, si tuvieres sed, ve al hato y bebe agua de la misma que beben también mis criados. Y sabe una cosa: qué bueno que nuestra alma en todo tiempo esté sedienta para ir en todo momento a beber de esta agua, de esta agua espiritual, de esta fuente que salta para vida eterna. Ella entonces, inclinando su rostro hasta la tierra, le hizo una profunda reverencia y dijo: ¿de dónde a mí tanta dicha que haya encontrado gracia en tus ojos y te dignes a tratarme con tanta bondad, siendo yo una mujer extranjera? Pues me acuerda lo que la palabra del Señor dice. El apóstol Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Éramos extranjeros, no estábamos, hermanos, no pertenecíamos al linaje de Abraham, al pueblo de Dios, pero gracias al Señor por su gran amor, por su bondad y misericordia, nos ha mostrado el camino para que también nosotros podamos hacer ese pacto y pertenecer al pueblo de Dios, ser adoptados a su pueblo.
Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde a mí tanta dicha que haya encontrado gracia en tus ojos y te dignes a tratarme con tanta bondad, siendo yo una mujer extranjera? A lo cual Booz respondió: me han contado lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has abandonado a tus padres y el país nativo por venir a un pueblo que te era antes desconocido. O sea, que ya no era un pueblo desconocido. Es más, desde antes de llegar a ese pueblo, ya ella lo conocía a través de Noemí. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Qué maravilloso es el Señor. Me han contado de todo esto. Dios ve el esfuerzo, tu intención. Dios ve tu ánimo resuelto, tu determinación. Dios lo ve. Dios mira todas esas cosas. Recuerde, creo ahí en Hechos capítulo 16 acerca de esa mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura. ¿Y qué dice la palabra? Dice que adoraba a Dios, pero le faltaba algo. Pero en medio de todo, Dios vio el corazón, vio esa intención, vio ese ánimo resuelto, vio esa determinación de adorarle. No solamente porque muchas veces cuando hablamos de adoración piensan que es el que canta, canta y canta. No, ella trataba con su vida, con su manera de vivir, agradar a Dios. Pero ¿qué dice? Llega el apóstol Pablo a predicar allí donde solía hacerse la oración. Y dice la palabra del Señor que cuando el apóstol comenzó a predicar, entonces el Señor tocó el corazón de esta mujer para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando éste termina, dice que fue bautizada ella y su familia. Es decir, que cuando el Señor ve ese ánimo en usted y esa determinación de seguirle a Él, el Señor te ayuda a través de la palabra a seguir dando ese paso que te hace falta para ser salvo. Aquí la palabra del Señor nos muestra cómo Booz hace esto. Le dice: me han contado lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has abandonado a tus padres y el país nativo por venir a un pueblo que te era antes desconocido. Él le comenzó a dar todos esos beneficios porque vio una mujer esforzada y lo que estaba haciendo ella por la suegra. Entonces, por esa labor, por ese esfuerzo, él comenzó a darle esos beneficios, a otorgarle más espacio dentro de su heredad. De tal manera que el versículo 12 del capítulo 2 de Ruth, y con este verso termino en esta mañana, dice: el Señor te premie por tu acción y recibas un cumplido galardón del Dios de Israel, a quien has recurrido y debajo cuyas alas te has amparado. Dice la Nueva Versión de la siguiente manera: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Reitero, el Señor te premie por tu acción, o sea, por tu proceder, y recibas un cumplido galardón del Señor Dios de Israel, a quien has recurrido y debajo de cuyas alas te has amparado. Has venido a refugiarte. Mire que Booz sabía que no se estaba refugiando en él como hombre, no se estaba refugiando en él, sino que exaltó esa obra porque vio en Ruth una mujer que se estaba amparando y refugiando. Era en la ley del Señor, en lo que estaba dispuesto para el extranjero, para el pobre, para el huérfano y para la viuda. Mire, bajo cuyas alas te has
amparado, a este Dios de Israel a quien has recurrido. No recurrió a Booz. Ella ni sabía que ese campo era de Booz, pero recurrió a lo que la palabra del Señor le estaba diciendo. Por eso, mi amado hermano y amigo, tenemos que acudir a la palabra de Dios, a lo que ella nos está diciendo. Que muchos perecen hoy es por falta de conocimiento, porque no hay temor de Dios en las personas. Incluso omiten cosas en la palabra, y lo que no les gusta entonces lo dejan a un lado y toman más bien lo que les conviene. Pero no, nosotros tenemos es que refugiarnos completamente en la ley de nuestro Señor. Y cuando nos refugiamos en la ley de nuestro Señor, entonces ¿qué sucede? El Señor va a premiar, va a recompensar nuestro proceder, nuestra acción, nuestra obra, y vamos a recibir ese regalo del Señor en quien nos estamos refugiando. Mis hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos en esta mañana, y el próximo domingo, Dios mediante, estamos celebrando aquí un día especial que reemplaza, por así decirlo, la Semana de la Familia. A causa de toda la situación que se ha presentado, pues no se puede hacer presencialmente, lo vamos a hacer virtual, y después continuamos con la enseñanza del libro de Ruth. La paz del Señor sea con todos mis hermanos.